compartido la información, porque lo hacemos con el más alto del profesionalismo de parte nuestra y además desde el corazón. Cualquiera diría que hacen un día, mitad de semana, si, lo que no se ha hecho en miércoles ya no se hizo en la semana, ¿no? Y a pesar de las actividades de cada uno, sacan tiempo para, ¿no? Y es porque efectivamente nos une una misión bien importante aquí a los cuatro. Y estamos hablando de salud mental, todo el apoyo que nosotros desde los recursos, conocimientos, expertise y ganas que le ponemos, hacemos un conjunto muy, muy grande de entre todos y esto es lo que queremos pues que ustedes, nuestra querida audiencia, entienda, aproveche, siga compartiendo y sobre todo les sirva para crecer, para comprender las situaciones de la vida, ¿sí? Y hoy en particular traemos un tema bien especial, algo que con toda certeza a todos nos ha pasado. Y es esa parte que, a pesar de que estudiamos, sabemos, terminamos, sobre todo al comienzo, buenas noches, ya nos están saludando por acá. Creemos que no sabemos. Creemos todavía que no, que no la traemos. Y entonces nos dicen, lo hiciste muy bien, qué bonito fue, gracias, no sé qué, y en la cabeza, ay, pero me faltó, pero es que no fue suficiente, pero es que la verdad que yo sé que hoy lo podría hacer mejor, yo no quiero que me descubran que no sé, y una cantidad de cosas más de las que vamos a hablar entonces hoy. Manolo, Edwin y Nancy son mexicanos, yo soy de Colombia y son maestros de maestros, así de fácil. El trabajo que cada uno hace en su lugar de geográficamente, este, es bien importante frente a todo el apoyo a nivel de comunidad, a nivel académico. Aquí todos son maestros de maestros, con cátedra universitaria a cargo y demás. Entonces, estamos con los que son. La primera pregunta de hoy, hablamos de síndrome del impostor. ¿Qué es eso, Edwin? ¿Y cómo se muestra el síndrome del impostor? Hola, muy buenas noches o tardes, noches ya para muchos. Me da gusto compartir nuevamente con Manolo, con Nancy, contigo, Janet. Este tema, si bien no nuevo, pero muy interesante, ¿verdad? Porque justamente en un mundo donde cada vez se nos exige dar más de nosotros mismos, en donde nos volvemos cada vez más hacedores, precisamente el conjunto de pensamientos y comportamientos que puede desarrollar una persona sobre cómo evaluar constantemente su actividad, su capacidad y quedarse corto en esa evaluación, creer que de alguna manera no estamos al nivel o que de alguna manera lo que hemos logrado o nos hemos ganado ha sido por un golpe de suerte, que quizá no nos lo merecemos realmente o que en algún momento nos descubrirán, ¿no? Y que se darán cuenta que pues no tenemos realmente el perfil o la capacidad para desempeñar X o Y trabajo, es parte de esto que se denomina síndrome del impostor, algo que tiene que ver directamente con la autoestima, la valía personal, la percepción de capacidades, tanto en habilidades blandas, duras, técnicas, ¿no? También en esta parte de cómo nosotros nos volvemos nuestro peor enemigo, nuestro propio verdugo, ¿verdad? En donde de alguna manera estamos a veces cayendo en el autosabotaje, en donde de alguna forma también eh, menospreciamos o minimizamos lo que hacemos, no sabemos tampoco recibir retroalimentación positiva, no sabemos aceptar elogios, no sabemos de alguna forma valorar lo que con tanto esfuerzo se logra y pues llegamos a decir incluso frases como de, no, no es para tanto, ay, no, ¿cómo crees? No, no es así, fue un golpe de suerte, entre muchos otros descalificativos. Entonces, finalmente, en resumen, el síndrome del impostor es esta descalificación o desvalorización general que hacemos, eh,
a la vez consciente, pero también inconscientemente en esta valuación negativa que no siempre viene de uno mismo, un porcentaje sí, pero también viene de la forma en cómo nos han venido educando, formando, los reforzadores que nos han hecho, estos esquemas de pensamiento, creencias que ya vienen de generaciones, a veces también no familiares, y que pues finalmente ya en la etapa adulta se ven manifiestos, ¿no? Se ven, pues ahora sí, desarrollados y que pues atentan contra nuestra salud mental y contra nuestro éxito también profesional. Híjole, sí, la verdad es que es mucho. Nancy, ¿y tú qué crees en qué momentos aparece con más fuerza ese síndrome? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches a quienes nos sintonizan desde otros horarios. Bueno, pienso que finalmente está más identificado porque así como bien Edwin nos compartía hace un momento de manera muy precisa, se puede presentar en todas las áreas de nuestra vida, con todo lo que tenga que ver como con en poner en duda es las capacidades, las habilidades, las cualidades, etcétera. Sin embargo, está muy relacionado al área laboral. ¿Sí? Finalmente, en el aspecto profesional o laboral es donde como que se potencializa, ¿no? Este efecto y donde también esto ha ocasionado que las personas que padecen estas características o que cumplen con estos características de este llamado síndrome, aunque clínicamente hablando no es que se reconozca como tal, pero cumple con las características de un síndrome, por eso ha sido llamado de esa forma, y que las personas con estos rasgos empiezan, por ejemplo, a tener esfuerzos excesivos, ¿no? Estas personas que todo el tiempo están tratando de dar el extra, de ponerse la camiseta, como dicen, ¿no? Del centro laboral y quedarse hasta tarde y tener jornadas intensas de trabajo, cubrir roles diversos, o sea, el tener responsabilidades de otras áreas, incluso con tal de poder llegar a sentirse útiles y medianamente suficientes. Hay un dato que me pareció súper interesante que yo dije hay que comentarlo. En algún momento yo leí que incluso Albert Einstein se considera que él padecía el síndrome del impostor por comentarios que él continuamente hacía a las personas de su entorno, donde él decía que le parecía que la gente exageraba con las atenciones hacia él, con las aportaciones que él había hecho a la ciencia, que le parecía que lo que él hacía era algo que cualquier otra persona realmente podría haber hecho, ¿no? Podría haber aportado a la física o a la ciencia en general. Y para nosotros, pues obviamente a través de los años y de la historia reconocemos las aportaciones de Albert Einstein como de los mayores pensadores y científicos de la historia. Y me parece un ejemplo perfecto porque de repente nosotros le quitamos valor a todo lo que nosotros humanamente estamos haciendo y que de repente hay personas que vienen y nos hablan del impacto positivo que hemos tenido en sus vidas, de lo buenos que somos para X o Y actividades, y nosotros decimos, ay, no es para tanto. O sea, o realmente es algo que podría yo también haberlo hecho mejor. Sí, qué tal que después de un evento, una situación en la cual haya sido exitoso, pero te queda esa sensación de, podría haberlo hecho mejor, podría haberme preparado más, podría haber tenido una mejor presentación. Y finalmente es en este tipo de ambientes donde lo podemos como evidenciar de una manera más clara, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, me haces acordar de momentos donde incluso hemos estado juntas y yo digo, wow, ¿cómo lo hizo de bien Nancy? Después yo, ¿por qué no lo hago igual de bien que Nancy, no? Y de pronto te pasaba lo mismo. Sí. Claro, siempre. Les voy a contar una historia que alguna vez, yo tengo algunas frases escritas muy especiales frente a lo que hacemos y alguna vez, y una de ellas es porque se nos arranca un pedazo de nosotros mismos, duele. Y así inició su charla con mi frase en un congreso de duelo. Inició con eso. Y yo me emocioné muchísimo y yo lloraba de la emoción de ver que mi frase era motivo de comenzar una plática tan importante porque además era la primera plática de ese congreso.
Y claro, ahora me reconozco en que ese impostor era el que me daba, además de la emoción, pero ese impostor de que, ¿cómo no? Cuando realmente pues las cosas que hacemos y las frases que todos nosotros tenemos, un poquito más disruptivas las de Manolo, pero lo que tenemos nosotros realmente es justo producto de la experiencia y del cómo vemos, justamente en este trabajo en salud mental y demás, cómo vemos qué es lo que de pronto le falta a las personas, ¿no? ¿Qué es de pronto lo que, cómo explicar en una frase lo que sabemos que pueden estar sintiendo? Entonces, súper bonito, de verdad, y gracias por traerme a la memoria estas historias tan importantes. Manolo, tú Hola, que ¿cómo eres estás? tan duro en el tema duro me refiero al más en el tema de salud mental, ¿hay algunos factores de riesgo cuando desarrollamos demasiado ese síndrome del impostor? Sí, regularmente desde que somos niños, o sea, las causas y los factores de riesgo es desde que somos niños, ¿no? De adolescentes. Nos entrenaron para ganar el amor. ¿Sí estamos de acuerdo? Siempre como para ganar el amor y para ser exitosos y ser perfectos y cumplir las expectativas de los demás. Si creciste sintiendo que nunca bastaba, regularmente así nos pasa, siempre crecemos sintiendo que nunca bastaba, que siempre había que hacer más, que los demás teníamos que ser el buen hijo, la buena madre, el buen padre, el buen esposo. Y entonces lo que ocurre dentro de este espacio, pues no se vuelve normal, porque regularmente estamos buscando esas expectativas. Entonces el compararte para la sociedad, vamos a hablar desde nuestra sociedad principal a nuestra sociedad ya mundial, siempre ha sido el tema la comparación, ¿no? Y se ha vuelto ya como un tema normal entre nosotros. Y una de las formas después de la conquista, porque yo no sé más allá después de la conquista, decían que a nosotros nos enseñaron a poder tener un nuevo pensamiento a través del castigo y a través del premio, ¿no? Entonces, regularmente siempre tener el error y el castigo, ahí es donde se instala este síndrome. Entonces, aunque seas muy fregón, tu niño interno sigue dudando si es digno de ser amado por existir. Y aquí el verdadero tema del papel que estamos jugando es entender qué es lo que se nos activa en este síndrome del impostor, ¿verdad? Se nos activa primero la amígdala cerebral, esa amígdala que entra en estado de alarma, como si estuviéramos en peligro. No distingue si es un tigre o una junta de trabajo, ¿no? Solo lo detecta. Es como una exposición, igual amenaza, y ahí es donde el cerebro grita. Piensa el cerebro que nos van a discutir y entramos en un modo lucha, huida y congelamiento. Pero antes de yo continuar diciendo esto, pues viene de nuestras heridas infantiles. Esas heridas que todos tenemos, como la herida de la humillación, como la herida del rechazo, como la herida del abandono, que todos las tenemos, y desde esas heridas vienen este espacio de autoexigencia, ¿verdad? Dentro de este espacio de autoexigencia, pues no sé si lo que estoy haciendo es correcto o no correcto, porque muchas veces es en el bucle en el que nos metemos. Pero ¿qué hay aquí dentro de este espacio? Digo, tú lo sabes, yo siempre me extiendo en cosas así. Se nos prenden Dale. tres neurotransmisores involucrados increíblemente, que es el cortisol, que es el principal, que es el enemigo donde está aquí, donde se dispara cuando sientes ese estrés, ese juicio, esa inseguridad, y aumenta la autocrítica. Pero ya sabes que cuando aumenta el cortisol, pues baja la creatividad y te deja sin claridad mental. Digo, el cortisol es bueno porque nos despierta todos los días, pero cuando le damos un escaloncito más a ese cortisol, pues nos deja sin esa claridad mental, ¿no? Se dispara otra cosa que es la adrenalina, donde nos pone en alerta, pero en exceso nos paraliza. Es el que nos hace temblar o la que nos hace temblar, tartamudear e incluso evadir. Entonces imaginemos que tenemos ese pensamiento de no soy suficiente, no sé si sea yo el mejor, no sé si lo que estoy dando o estoy exponiendo ante la gente le haga sentir bien, inclusive cuando hemos estado en teatros o haciendo exposiciones en algunos auditorios, cómo volteas a ver a la gente y en ese momento sientes que no se están riendo, que no están haciendo match, que no está ocurriendo esto, y entonces te paraliza, ¿no? Te hace temblar, inclusive empiezas a tartamudear,
a sudar de la espalda y a sudar de otros lados, ¿no? Y aquí es donde llega otro proceso, bueno, otro neurotransmisor que es la dopamina disfuncional, donde empiezas a buscar validación externa y placer inmediato para calmar la inseguridad. Se vuelve como si anduvieras dopado, porque no solucionas la raíz del trauma. Empiezas nada más a mirar de esta parte. Entonces, bueno, todo esto ocurre cuando tenemos ese síndrome del impostor. ¿Quiénes lo tienen? Todos, todos. Todos llegamos a sentirnos no suficientes, todos llegamos a sentirnos emocionalmente no construidos, todos estamos haciendo una lucha, no sabemos apapacharnos, no sabemos decirnos otras cosas y al final de cuentas esa autoexigencia disfrazada nos está dando en la torre, ¿no? Porque no disfrutamos de nuestros logros y cuando te va bien te saboteas y puedes terminar, que este es el punto, que era lo que estábamos platicando, puedes terminar con situaciones de depresión, relaciones que no querías tener, puedes entrar a ese espacio donde te saboteas y al final de cuentas lo que está causando esta causa y los factores de riesgo pues son todas estas partes que te platico, ¿no? En realidad es tu niño interno que sigue dudando si es digno de ser amado o si es digno de haber existido. Y es ahí donde viene todo ese proceso. Estos factores de riesgo son increíbles porque al final de cuentas nos va a estar tocando botones, cualquier juicio, cualquier situación, cualquier, ¿cómo te explico? Cualquier cosa que nos digan, pues nos va a tocar un botón, ¿verdad? Cuando nosotros nos paramos, digo, todos hemos dado conferencias cuando nos paramos en el teatro, yo inclusive les pido que me echen el reflector en la cara. No me gusta ver a la gente porque dudo de mí. Sé que tengo demasiado conocimiento, pero dudo de mí al pararme y digo, carajo, no sé si lo que estoy diciendo es bien, no sé si ya conecté con esta persona, no sé si me van a poder, digo, nosotros que nos dedicamos a de repente generar algunos cursos, no sé si hicieron match y me voy a traer el 50% del salón o no me lo voy a traer, ¿no? Y dices, carajo, está de la fregada. Entonces, si es un riesgo que tenemos que trabajar, si es algo que tenemos que empezar a generar, inclusive ahorita que te vuelva a platicar, tengo alimentos que podemos comer, respiraciones que podemos hacer, entonces esto es muy importante. El síndrome del impostor es el que nos tiene así y el principal botón del síndrome es el juicio, no el juicio que nos emiten los demás, sino el juicio que emitimos nosotros mismos de nosotros mismos. Gracias. Híjole, sí, tienes razón, pero antes pasemos al otro punto con Edwin, hablaste de trauma, Claro, hay un explícalo mejor. trauma. De hecho, es un trauma, o sea, es ese trauma debido, mira, si lo vemos psicológicamente o inclusive psiquiátricamente, tú sabes que un trauma se genera en un parietal y se queda como si fuera un granito el trauma, ¿verdad? Ahí se queda, se puede inclusive mirar cuando se cortan esas cortezas cerebrales, podemos mirar dónde existieron estos traumas. Estos traumas van a ser repartidos al movimiento de pasarlo de izquierda a derecha y entonces baja el trauma. Pero para yo poder pasar ese movimiento de izquierda a derecha, pues tengo primero que mirar de dónde viene el trauma, qué lo ocasionó, llegar a ese resorte oculto para ver qué es lo que está trabajando constantemente, ¿no? Entonces, el trauma de ese juicio y de esas 3 heridas que nos están manifestando el problema, pues nos hacen entrar en esa duda. Ese es un trauma, una duda interna y ese signo de ser amado, ese signo de querer ser amado, de poder justificar por qué estoy aquí. Y eso era lo que yo estaba diciendo hace un rato, o sea, imagínate que desde la primera emoción que tengo no fui aplaudido, sino rechazado. Obviamente con el tiempo esa misma fórmula va a estar apareciendo en todos nuestros campos contextuales o en todos nuestros contextos. Y entonces mucha gente no lo entiende y como lo sabes me apasiona todo esto. Mucha gente no entiende que cuando nosotros llegamos y nos tocan ese punto, no es lo que nos están tocando en ese momento, sino viene desde el primer trancazo que es traumático que tuvimos,
que nos bota en ese punto, ¿no? Y a eso le decimos que son los botones que nos tocan, los resortes ocultos, ¿verdad? Y en ese momento decimos, ¡ay! ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Ojo, regularmente siempre tenemos la misma reacción que tuvimos la primera vez que grabamos en nuestro cassette ese punto. Eso es un trauma. Tocar, grabar y votar siempre de ese estado. Entonces, es un nivel traumático que requerimos trabajar, repartirlo, que fue como lo que dije ahorita. Sí, es interesante el tema además por algo importante, como dices, en general todos tenemos, de pronto traemos el síndrome, de pronto algunos ya lo hemos trabajado un poquito más o nos hemos vuelto más relajados o hemos entendido. Creo que yo tuve un par de aguas ahí porque de pronto en algún momento donde fácilmente este síndrome me hubiera podido hundir, como que vi fue la oportunidad en el momento de solucionar algo y me sentí que estaba disfrutando mucho lo que estaba haciendo. Puede ser que una señal de que empezamos a ir superando de alguna manera este síndrome, pues es eso, ¿no? Que disfrutemos lo que estamos haciendo. Sin embargo, muchas veces en ese disfrute, y lo escuchamos mucho sobre todo de artistas, que dicen, no, ya como que lo superé, ya veo que sí, entonces me aplauden y todo bonito y me siento súper y digo, hice bien mi tarea, todo perfecto. Pero una vez abajo del escenario, justamente entran o en ansiedad o en depresión y dicen, es que me siento después de que me bajo del escenario, me siento tan en completo vacío que como que no soy capaz de seguir. Edwin, ¿por qué se da ese fenómeno? Ok. Bueno, yo pienso que en esta parte del síndrome del impostor, cuando nosotros vamos a enfrentar algún reto que va a demandar la evaluación de las personas que están a nuestro alrededor o a desempeñar alguna habilidad, pues es necesario, como lo dijo en su momento Manolo, el cortisol y la adrenalina. Evidentemente este shot, ¿no? Para poder estar activos, para poder resolver, para poder tener éxito, va a pasar y en cuanto se baja esos niveles y entra como que la serotonina en esta función regulatoria, evidentemente que se nos va a pasar como esta motivación o como este exceso de éxtasis que podemos llegar a sentir. Pero eso también tiene que ver con cuestiones de nuestros propios pensamientos en donde ponemos la expectativa en la acción, vamos a decirlo así, como en la meta más que en el camino para desempeñar esa meta. Me refiero a que tú estás pensando, motivado, emocionado por pararte en ese escenario, pero no dimensionas ni contemplas el beneficio o la retroalimentación que va a venir posterior cuando las personas hayan recibido, hayan aprendido, te den esos comentarios referente a tu trabajo. Algo que me llamaba mucho la atención y voy ahora sí, dirían ustedes, me voy a curar en salud, aportando un poquito también de cómo yo he vivido esta parte del síndrome del impostor y tomándolo como de referente para esta pregunta. Yo tengo muy grabada una frase que en su momento me dijeron cuando era pequeño, que era el cállate, tú no sabes. Y durante mucho tiempo yo no hablaba, o sea, realmente no socializaba. Yo decía, no, porque pues soy tonto, ¿no? Yo no puedo hablar, o sea, lo que yo digo no es interesante, nadie me va a escuchar, no me van a hacer caso. Poco a poco fui como combatiendo esa parte, pero ya en la etapa adulta, ya de desempeñar como este rol profesional, sí de repente, aunque lo enfrentaba, estaba como esa vocecita que quiero a lo mejor visualizarlo como dice Manuel, ese trauma que me decía como de, tú no sabes, ellos saben más que tú, mejor no opines, no levantes la mano, no hagas nada, ¿no? Y es una vocecita limitante. Me podía yo subir a un escenario, de hecho, cuando trabajé como conferencista, siempre que me subía al escenario, yo sudaba, o sea, sudaba, mi sistema nervioso simpático se activaba y empezaba yo a hiperventilar, sudaba, aparentemente la gente me veía ahí normal,
pero yo sentía que me desmayaba y todo porque la evaluación que hacía era, pues estoy emocionado de esto, pero no lo voy a hacer bien. Y aunque me bajara del escenario, que ya se me bajaba con la adrenalina, y todos me dijeran, ay, qué bien lo hiciste, felicidades, yo siempre tenía frases como de, no, no, pues no es para tanto, ni me preparé tan bien, o lo pude haber hecho mejor, o este tipo de frases que denostan, demeritan y que de alguna manera, pues te regresan a este punto. ¿Qué pasó? Que sin darme cuenta, y lo comento porque está ligado con el síndrome del impostor, cuando lo estaba leyendo me hizo mucho clic. Sin darme cuenta en este menosprecio que yo hacía, generé otro problema que es la adicción a la aprobación. Entonces, después, ya si nadie me decía, lo hiciste bien, o qué padre, o qué bonito, yo me quedaba pensando, entonces sí me confirma esto que no soy bueno. Entonces Ah. necesitaba yo recibir esa retroalimentación para precisamente dejar de sentirme vacío o incompleto. Pero también cuando llegaba la retroalimentación, no sabía recibirla porque decía, no conozco esto, no sé qué se supone, qué es lo que tengo que hacer con esta parte. Ya hoy día lo he trabajado, creo que quién sabe cuántas veces en terapia, ¿verdad? Pero es un proceso de aprendizaje y que tenemos que empezar también a confiar un poco más, sobre todo en nuestras creencias cognitivas, nuestras limitantes que de pronto no nos permiten ver más allá y sobre todo también ya aprendí a no depender tanto como de esa adrenalina y dopamina inicial para también como prolongarlo, diversificarlo y disfrutar tanto el antes, el durante y también el después de cada proceso. Y sobre todo, me repito algo muy, muy puntualmente. No puede ser que te valoren más otras personas que tú mismo. Tienes también que aprender a reconocer el valor que tienes. Entonces, cuando me dicen algo, estoy tratando de decir, muchas gracias. Si alguien me dice, te ves, no sé, guapo, aunque de pronto no me guste o me siento incómodo, digo gracias, antes me quedaba callado. Entonces, estoy tratando como de aceptar, ¿no? Esta validación y principalmente una de las cosas que dice el síndrome del impostor, no te compares. Tratar de no compararme con los demás, porque, por ejemplo, ustedes tienen su propia experiencia de vida, sus propios procesos de aprendizaje y son muy buenos en lo que hacen, pero yo no tendría por qué compararme porque estoy en un entorno y contexto diferente. En lugar de eso es, colabora, no te compares. Y eso es lo que podría decir al respecto. Pero fíjate lo interesante, Edwin, porque, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y pues eso nos tiene justamente unidos aquí, donde la experiencia y las vivencias de cada uno son realmente, además de todos, muy fuertes. Tal vez en esta parte de justo digamos que el apapacharnos nosotros mismos lo hemos aprendido justamente de los palazos que nos ha dado la vida, ¿cierto? Y me llama la atención escucharte porque pues esa historia sí no la conocía tan puntual de ti, pero también me quedo pensando en que hay cosas en la vida en general que uno dice, yo creo que esto ya las personas lo entendieron y no cometen errores. Esos errores que justo cometieron con nosotros cuando nos decían lo que nos decían, ¿sí? O de una de otra manera, además hasta esa resonancia a veces de que trátame mal casi, ¿no? No, esa dopamina disfuncional que habla Manolo, que de pronto como que es que me siento bien y no me lo merezco, pero a su vez igual esa, de pronto como digo, hasta esa resonancia con compañeros de trabajo, tú lo viviste de cierta manera también, Edwin, en donde te conocí. Y yo también, bueno, venimos como de los mismos lugares así. Entonces resulta que el asunto aquí en efecto es mucho que todavía escucho mamitas hablándole feo a los hijos, en el no puedes, en el cállate, en el cómo es que no. Ayer vi algo con una niñita como de unos 2, 3 años, decía yo, ay, si esa mamita supiera el daño que le está haciendo a esa niña, pues como que, caray, yo digo, si fuéramos metiches y dijéramos, oye, no lo hagas así, que estás cometiendo un error garrafal.
Y esto me lleva igual entonces a pensar ahora que este tipo de situaciones, en lo posible que lo pudiésemos hacer muy, muy multiplicado, a que todo esto es producto en efecto del trauma, es producto de todo ese acondicionamiento negativo que nos impusieron. ¿Cómo entonces evitarlo ahora y generar desde aquí una campaña, pues casi una repetición de temas donde se haga ver que la forma como le hablamos a los hijos tiene mucho que ver? Tanto en esa parte a veces tan frecuente además de minimizar al niño, como también a veces de exponerlo demasiado en el eres campeón y bueno, ya como que a veces también irse al otro extremo. Nancy, tu mamá de chiquitinas, de chiquitín, de Lisa y tu hija ya a entrar a la universidad, Nancy tiene 3 hijos, vea pues, ¿cómo crees como mamá que deberíamos generar esa conciencia de la forma como se le habla a los chicos para evitar justamente este tipo de respuestas de adultos? Claro, y es que justo cuando Edwin compartía, yo también pensaba ya en la parte de cómo nos hace falta psicoeducación en el tema para que realmente se haga una conciencia de cómo vamos trasladando toda nuestra vida, las situaciones que hemos vivido en la infancia y que hoy tenemos datos muy claros que nos hablan que incluso desde el vientre materno empezamos a experimentar todas estas sensaciones que también quedan grabados en nuestra memoria emocional, ¿sí? Y que van transcurriendo a lo largo de toda nuestra vida, vamos avanzando en nuestras diferentes etapas del desarrollo, pero vamos a veces siendo atorados en situaciones que ni siquiera comprendemos, pues es que a veces Mm. traemos un sistema nervioso que ya se pone en alerta, como lo decía Manolo, cuando no sabe identificar en qué momento se siente en peligro, pero se siente en peligro, pues se siente amenazado como decía Edwin, por ejemplo, por una multitud de personas, o lo decía Manolo, y no sabemos por qué. A veces no tenemos una experiencia previa clara que nos diga, me sentí humillado en el salón de clases en algún momento. No, no la tenemos, pero sí sabemos lo que estamos sintiendo. A veces lo identificamos, a veces no, a veces somos más conscientes de dónde viene, como Edwin, a veces no sabemos específicamente de dónde viene, pero yo aquí sí me quiero ir hacia la parte como dice Janet, ¿no? De cómo estamos formando a las nuevas generaciones, porque yo creo que también está muy criticado cuando desde el desconocimiento o desde la ignorancia se habla acerca de los nuevos modelos de crianza, ¿no? De la crianza respetuosa, etcétera. Yo de repente veo redes sociales cuando hay posts sobre la crianza respetuosa, muchos comentarios que hablan de por eso la sociedad está como está y hace falta la terapia de la chancla, famosa aquí en México. Y todo esto, ¿no? Y que a nosotros nos educaron a cinturonazos y todos estamos muy bien. Mm, Y de repente mm, decimos, todos estamos muy bien cuando a veces en las familias hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, de depresión, de ansiedad, de otros trastornos que han detonado, problemas a nivel social, familiar, violencia, o sea, de repente volteas y ves, estaremos bien de salud, muchos, ¿no? Pero a veces emocional y mentalmente no. Y la parte de la crianza respetuosa no tiene nada que ver con saltarse los límites, no tiene nada que ver con no tener reglas, orden, con no tener una estructura sólida en las familias. La crianza respetuosa tiene que ver con cuidar las palabras, con cuidar las conductas en casa, con cuidar la interacción de todos los miembros de la familia, específicamente en el trato que nos damos todos, ¿sí? Y que si bien los niños, por ejemplo, van a vivir situaciones estresantes, situaciones difíciles, pérdidas de diferente tipo, incluso hasta de lo que tiene que ver con el dejarlos perder un juego, dejarlos perder en un torneo, dejarlos perder y nosotros estar ahí de respaldo, ¿no? O sea, también para decir, bueno, quizá si seguimos entrenando, la siguiente ocasión te vaya mejor, hay que seguirnos esforzando, está bien que estés enojado, que estés frustrado, que estés triste, pero si de repente nos la llevamos invalidando emociones, sobreprotegiendo hijos, criticando, juzgando, haciendo comentarios hacia los pequeños,
como si estuviéramos tratándonos entre adultos, o sea, desde la perspectiva adultocéntrica, estamos hiriendo infancias, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, finalmente esto se convierte en adultos que tienen que estar sanando sus situaciones en terapia o que nunca trabajan sus situaciones en terapia y que finalmente van generando una cadenita, ¿no? Donde se van heredando todas esos condicionantes de cómo fue la crianza propia, ¿sí? De decir, es que a mí así me trataron y eso es lo que yo sé. Y aquí en México también somos muy buenos para los dichos, ¿no? Y cuando dicen, y chango viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Entonces, y nos quedamos como estamos y seguimos pasando lo mismo a la siguiente generación. Yo digo, si nosotros ya lidiamos con situaciones de ese tipo, ¿para qué se las vamos a heredar a los demás? Pues a los más pequeñitos, pues eduquémonos. Yo creo que hoy tenemos estos espacios en todas partes con diferentes temas. Hoy es gratis entrar a YouTube, es casi gratis entrar a Spotify o a cualquier otra plataforma donde podamos buscar temas de interés y que si nosotros nos damos cuenta, oye, hoy yo lidio con el tema del síndrome del impostor y yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Revisemos qué estamos haciendo entonces con la crianza que nosotros estamos dando, ¿sí? Sí, súper interesante, Manolo. Y bueno, gracias por la palabra. Quiero hacer un poquito más amplio lo que comenta Nancy. Gracias, Nancy, es increíble lo que estás diciendo. Y un poco arriesgado lo que voy a comentar, ya que si nosotros enseñamos, regularmente la gente trabaja con el síndrome del impostor a través de la crítica y el juicio a sí mismo, ¿no? Y hablando de las nuevas generaciones, si nosotros enseñáramos a las nuevas generaciones que somos luz y que somos sombra y que somos neutros totalmente, ¿a qué me refiero con esto? Que tenemos una serie de defectos de carácter y que tenemos una serie de alcances, ¿no? Que podríamos ponerle si tú lo quieres ver así, pero al final de cuentas nosotros como seres humanos nacimos defectuosos. Se oye feo el hablar del defectuoso, pero es realmente algo que no nos cuesta trabajo, o sea, ser gritón, ser grosero, inclusive usar la lujuria, inclusive usar no sé, la soberbia, el orgullo, que son defectos de carácter, que si nosotros los comenzamos a normalizar, en los infantes, haciéndole ver que eso que le salió de la boca fue orgullo, que eso que manejó fue grosero, fue petulante, fue... El infante va a entender que es parte de él, y al entender que es parte de él, pues no se va a sentir juzgado por nada, ¿no? Esto es algo muy fácil que ocurre dentro de los programas de 12 pasos de cualquier índole, neuróticos, alcohólicos, drogadictos, enfermos emocionales. Lo que le enseñamos al usuario es a entender que no hay nada que lo ridiculice en este mundo y que puede salir adelante y que no tiene que ocupar ningún vehículo que es el vicio, ¿verdad? Ningún vehículo que es la adicción para poder sentirse bien. Porque en realidad también tiene que ver con el alcoholismo, como lo decía Nancy. Si nosotros, digo, es muy arriesgado, si nosotros empezamos a crear una fórmula para nuestros nuevos jóvenes, nuestros nuevos niños, donde ellos entiendan que también son groseros, lujuriosos, petulantes, soberbios, ¿cómo se le dice? Perezosos, etcétera, etcétera, y que el verdadero principio de esto es entender quién soy y alcanzar el otro estado de conciencia de ser un gran ciudadano, un gran hombre cívico, una persona que sabe dar y amar sin esperar nada a cambio, que ese es el objetivo. El tema es que como nosotros castigamos totalmente estos defectos de carácter, pues el chico o la chica hace un autoengaño creyendo que no los tiene y que lo único que tiene es esa parte de luz, lo vamos a poner así, y cada que cae nuevamente en el defecto de carácter y se lo marcan,
pues entra en el estado de sentirse desvalorizado, de sentirse de esta manera. Por eso les comentaba a ustedes y al público en general, suena un poco arriesgado, pero empezar a entrenar a nuestros padres y a entrenarnos a nosotros mismos para que podamos enseñarle a nuestros hijos que no es malo también ser orgulloso, que no es malo tampoco ser eh, ¿cómo te diré? Perezoso, que no es malo ser vanidoso y que lo importante es crear de este valor otro valor, que no existen los antivalores y empezar a romper como... Se me hace Ujú. muy arriesgado, nuevamente te lo digo, porque es como romper como el estado de la Matrix, salir de la Matrix y comenzar una nueva educación sin miedo, una nueva educación sin golpes, una nueva educación sin castigo y sin premio. Y entonces, bueno, pudiéramos tener unas estrategias y técnicas nuevas para poder entender cómo se maneja esta situación. Me encanta, gracias. Vean que yo no sé, este tema debíamos hacer segunda parte, porque es que eso que dices, Manolo, en efecto, el tema es educarnos nosotros y evitar, sobre todo esas repeticiones que estamos haciendo. Nos dolía tanto que nos hicieran insuficientes, pero lo traemos tan puesto que lo repetimos. Y creo que esto es una toma de conciencia supremamente especial. Quiero aprovechar para saludar un momentito acá que tenemos gente bonita, maravillosa, gente nueva, Grupo Macro, bienvenidos, Juanca, creo que sé de ti a través de Luz Jaimes, muchísimas gracias por estar presentes. Mauricio, como siempre, abrazos, abrazos, Mauricio. Y tengo aquí un mensajito que llega por WhatsApp. Dice, soy Katia Moncada, qué buen espacio, mil gracias. Soy colombiana y me pongo a sus órdenes como colegas y miembros del Club Sinergéticos. El Club Sinergéticos es una propuesta de Jorge Cerrato desde Guadalajara en el cual pertenecemos algunos. Dice que vive en Medellín, que también es terapeuta de más de 12 años y que pues está aquí muy a gusto con lo que está escuchando. Estos espacios son para eso justamente y nos encanta pues poder llegar a tantas personas. Siempre decimos además aquí nosotros no sabemos nunca a quién estamos impactando, ¿no? Así que les agradecemos sus comentarios. Ingrid Danae desde México. Luzma dice, ¿y cómo se trabaja con esa seguridad? Ya vamos para allá, Lucita. Bueno, entonces sí, en efecto, vamos para allá. Edwin. ¿Qué estrategias podemos trabajar nosotros como adultos y cómo poder aprender además a disfrutar de verdad lo que hacemos? Además del síndrome del impostor, ¿cómo me lo disfruto, carambas? Bueno, pues primero tenemos que aprender a aceptar quiénes somos. Y lo dijo ahorita Manolo, ¿no? Que entender que tenemos sombra, que también podemos ser luminosos, pero una moneda tiene dos caras y ambas caras las tenemos que aprender a conocer y aceptar de nosotros mismos. Perderle el miedo al fracaso, perderle el miedo a no ser aprobados, tener también la conciencia de que a veces nos podemos equivocar y eso también está bien. Hacer un inventario, tanto mental como emocional, de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Eh, una exploración también de cuáles pudieran ser aquellas heridas de la infancia o aquellas situaciones de trauma que venimos arrastrando de infancia o adolescencia que nos dejaron marcados. Ahorita decía Nancy, ¿no? Edwin tiene un poco de conciencia de qué situación le pudo generar eso. Sí, pero habrán otras tantas que también aportaron su granito de arena y que tal vez no soy tan consciente de ello, ¿no? Pero cuando los escucho, porque no crean, a pesar de que todos estamos aquí compartiendo el tema, los voy escuchando y voy haciendo como que mi análisis, digo, oh, esa parte no la había contemplado, oh, esto también es importante que lo tome en consideración. Y pues aparte de todo esto, hacer ejercicios cognitivos. Yo voy a hablar dentro de la parte de la psicoterapia cognitiva para trabajar esas creencias que de pronto las tenemos arraigadas y que fungen como ese capitán del barco que nos moviliza pero hacia lo disfuncional.
esas creencias limitantes que me dicen, es que no puedes, es que no lo vas a lograr, es que pudiste haberlo hecho mejor. Pues sí, posiblemente sí, pero ya no lo podemos estar analizando y observando en un pasado, sino en un presente funcional que me lleve a resolver. Ok, ya hice la conferencia, di lo que tenía que dar, lo hice de acuerdo a como tenía que hacerlo y tal vez sí lo puedo hacer mejor, pero en una próxima oportunidad. Y me voy a esforzar y lo voy a reconocer, pero no por eso voy a demeritar lo que ya logré, lo que ya hice. Y esa parte también de la autocompasión, esa parte también de la autovaloración de lo que logramos es algo importante. Si yo no tengo el mínimo, vamos a decirlo, la mínima intención de ser amoroso, humano, respetuoso conmigo mismo y con mis procesos, pues tampoco puedo esperar que los demás lo hagan. Y aunque los demás no lo hicieran, yo puedo entender que a lo mejor Nancy, Manolo o Janet no puedan ver todo el potencial, pero de Mm. allí a que yo mismo lo haga y me compre la idea y que asuma que las perspectivas ajenas deben ser las mías, allí ya estoy siendo el responsable yo. No serían ustedes los que tendrían la responsabilidad, sino de quien la está permitiendo. Algo que también funciona mucho dentro de todas estas cuestiones cognitivas son las técnicas del mindfulness, específicamente la observación sin juicio, el poder hacer un escaneo de nosotros mismos, observarnos internamente y externamente, simple y sencillamente cómo somos, quiénes somos, lo que podemos dar, pero no desde un juicio de excelencia, de control, de perfección, ni nada por el estilo, sino permitirnos ser y permitirnos fluir. Entender también desde la otra parte cognitiva, que es lo emocional, que no hay emociones ni buenas ni malas. Algunas no nos van a encantar, pero también son parte del proceso, son parte de la experiencia. Y como le digo a mis consultantes, a veces hay un pantano frente a ti y para cruzar del otro lado hay que atravesarlo. Tal vez tengas miedo a enlodarte, pero se te olvida algo muy importante, que una vez que lo cruces, del otro lado habrá agua limpia con la que te puedes lavar ese lodo. Entonces lo podemos lograr, lo podemos hacer, pero tenemos también que dejar de romantizar todas las experiencias dopamínicas, lo bonito, lo que nos da placer, porque eso también lo hemos hablado en otros conversatorios, ¿no? Eso finalmente es una adicción y la adicción no nos va a llevar a un buen término o a entender que somos algo más que esta versión. Entonces, a grosso modo, yo podría decir que, pues, básicamente hay que trabajar pensamiento, emociones, también nuestro comportamiento y el reconocimiento de todo aquello que de alguna manera nos sigue limitando y que no hemos podido soltar, llámense heridas emocionales, defectos de carácter, sombras o todo lo que podamos mencionar, pero hay que reconocerlo y, ¿por qué no?, integrar ya cuestiones más holísticas como lo es el mindfulness y otras formas de meditación. Manolo tiene una muy buena que ya nos lo ha aplicado en su momento, que es el BRID, y la verdad que se vive muy, muy padre, ¿no? Y fluyes y te transportas a otros estados de conciencia, y eso también es algo bastante funciona. Yo estoy de acuerdo con todo y esta parte justamente son muchas las técnicas y respondiendo en un poquito más amplia luz, son muchas los recursos que tenemos. El asunto es, lo que he dicho, encuentra tu propia receta, primero, pero segundo, crear el hábito. Si nosotros aprendemos y la tomamos, pero así con toda esa disciplina de autoapapacharnos, carambas, la vamos a lograr, ¿sí? Definitivamente la vamos a lograr porque finalmente no estamos venciendo el miedo a no saber o el miedo a cometer algún error. Lo que estamos venciendo es las heridas que traemos puestas, los traumas que traemos puestos, las creencias y demás que traemos. Nancy, ¿qué le puedes sumar a lo que dijo Edwin es decir, háblanos un poco de qué podríamos hacer además para que igual cerremos con Manolo, con su maravilloso programa Brit y otras técnicas que con toda certeza siempre trae listas? ¿Qué dices, Nancy?
Claro que sí. Bueno, aparte de lo que Edwin comentaba, que sin duda es como el camino, ¿no? A seguir. Yo sí quisiera hacer un poco más de énfasis en lo que comentas, Janet, ¿no? La parte de que esto necesita ser un traje hecho a la medida, ¿sí? Necesitamos mucha introspección y para que realmente sea un proceso que nos lleve hacia vencer todos estos patrones, todas estas cadenas, todas esas ligaduras, ¿no? Que tenemos hacia la minimización de lo que hemos logrado. Necesitamos mucho autoconocimiento. Yo siempre digo y siempre repito lo mismo cuando tengo la oportunidad de compartir algo similar a este tema. Esto es algo de lo que nadie más puede hacer por ti, porque finalmente puedes realmente ser muy bueno en lo que haces, pero todo este proceso emocional y psicológico que vives tras bambalinas, o sea, lo que solamente tú experimentas y que nadie más lo sabe, es un desgaste tremendo para tu cerebro, para tu cuerpo, sin duda de otra forma lo vas a tener que recompensar. O sea, vamos a pensar que estás quizá en un régimen alimenticio para cuidar ciertos aspectos de tu salud, pero te desgastaste tanto porque tuviste que entregar un proyecto en el cual te sobreexigiste, quisiste ser perfeccionista, etcétera, y llegaste a un nivel de estrés tan alto que de repente dices, yo hoy sí me merezco mi hamburguesa con mi Coca-Cola de la más roja, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque volvemos hacia la parte de los neurotransmisores y de todo lo que nuestro cerebro está pasando, en el cual dices recompensa inmediata en este momento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está completamente desgastado. Entonces, realmente necesitamos que esto se convierta como en un compromiso de cada quien. Si tú estás identificando en esta charla que cumples con muchos de estos criterios, que estos afectan tu vida, que afectan tu tranquilidad, que de repente antes de tener una situación importante al día siguiente, afecta tu sueño, afecta tu alimentación, porque no puedes desayunar ese día en la mañana porque estás muy preocupado por lo que va a ocurrir en el trabajo y empiezas yo siempre digo, ¿no? A obsesionarte con la parte de tengo que hacerlo mejor que la vez anterior y tengo que demostrar tal y de todas formas te das cuenta que quedas insatisfecho contigo mismo, entonces es momento de tomar acción. Yo siempre recomiendo mucho la escritura porque a mí me parece que con la escritura siempre procesamos las cosas de una perspectiva súper diferente, un diario emocional, la escritura narrativa, la escritura libre, de la forma en la cual a cada uno le funcione. Por eso es que empecé diciendo el traje hecho a la medida, como a ti te funcione hacerlo, ¿sí? Pero que quizá ahí tú te das cuenta, por ejemplo, que te estás sobre esforzando por cosas que realmente no necesitarías hacerlo, que quizá te estás sobreexigiendo y no te estás permitiendo tampoco la parte de ser vulnerable, de reconocerte como un ser humano que no tiene por qué ser perfecto, porque Manolo nos decía que no nos podemos estar siempre yendo hacia el punto en el cual somos solo luz, somos solo blanco, somos solamente aspectos positivos, sino que nos podamos mover tranquilamente en la escala de los grises y de las sombras y donde podamos decir, en esta ocasión no fue mi mejor momento y no pasa nada. Seguramente la siguiente vez podré hacerlo mejor porque no pasa nada, ¿sí? Pero creo que cada uno de nosotros solamente sabrá en específico qué tanto necesitamos trabajarlo a nivel profesional o si podemos trabajarlo con herramientas que nosotros mismos podamos ir generando a través del establecimiento de hábitos, del reconocimiento de los propios pensamientos y cómo podemos contrarrestar esos pensamientos, ¿no? La parte de ser más amables con nosotros mismos. Y a mí siempre me gusta hacer una recomendación solo para cerrar mi intervención. Siempre háblate como si le estuvieras hablando a tu mejor amigo, ¿sí? La parte de, ¿qué le diría a mi mejor amigo ante una situación como la que yo estoy viviendo en este momento? Porque cuando estamos ante una situación así, que en la cual nos estamos evaluando muy duramente
y hacemos esta reflexión, cambiamos completamente el argumento y decimos, no, yo le diría a mi amigo, oye, lo hiciste excelente, tu esfuerzo valió la pena, no necesitas preocuparte tanto por cosas que tú manejas, que tú sabes hacer, lo cual has estudiado tanto antes o que lo has hecho en tantas ocasiones, etcétera. Entonces, creo que este es un buen elemento también, el que aprendamos a tratarnos con amabilidad nosotros mismos. Además que es el tema del autocuidado, ¿no? En nuestro modelo aquí, Abrázate, la primera es el primer paso, ventilación emocional. Y aquí lo digo siempre de la misma forma, parar a las 5 de la tarde, hacer un pare, agárrese su cafecito, su té y póngase en modo verse con su libreta, agenda, lo que sea enfrente para escribir, escanearse. ¿Cuál es ese pensamiento que hoy más me ha acompañado? ¿Cómo me siento frente a ese pensamiento? ¿Qué es lo que realmente me está agobiando? ¿Qué es lo que me está haciendo falta? ¿Qué es lo que el cuerpo me está diciendo? ¿Cuántas veces el cuerpo nos está diciendo y sordo, sordo hasta que chácate, ¿no? Alguna situación que te manda incluso al hospital solamente porque no nos tuvimos ese tiempo de apapacho. Si nosotros agarramos el hábito, lo vamos a lograr. Nadie va a leer nada, no tiene que ser la mejor ortografía, la mejor redacción, la más nada, no. Es poder sacar de adentro como salga, ¿sí? Tal cual lo dice Nancy. El estilo es lo de menos, lo demás es que lo hagamos. Ahora bien, hablas del autocuidado en efecto como del autoconocimiento como el primer pilar de la inteligencia emocional. Ese, si no nos conocemos, si no nos tomamos tiempo, nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Y yo a esto le voy a sumar el autocuidado, los ejercicios de respiración que ya Manolo nos va a contar, la parte de hidratarnos. ¿Cuántas veces hasta, vean, es tan interesante el tema a veces de no querernos, que estamos trabajando, tenemos la necesidad de ir al baño y no vamos y esperamos y no, ya voy, ay, me decía, ya voy, ¿no? Eso es un tema importante a que reconozcamos en nosotros cómo son los hábitos y las reacciones con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias necesidades. Ese autocuidado además debe sumarse con sueño reparador, ejercicio, la activación, no nos quedemos sentados. El tema de la, la pensadera, el tema de la loca de la casa, ¿no? Cómo es que realmente, además de cómo pensamos, cómo nos hablamos, la persona con la que más hablamos en el día es con nosotros mismos. Entonces, y la otra, la alimentación. El tema de alimentación, que también lo mencionó Manolo, es supremamente importante. Muchas veces el cansancio que sentimos, la falta de enfoque, el desgaste tiene que ver con la alimentación. Así que a dedicarnos tiempo, a apapacharnos, ese autocuidado debe ser el máximo regalo que nos podemos dar nosotros mismos. Encuentra tu propia receta. Manolo, todo tuyo y para que cerremos. Ok, bueno, pues así como dice Nancy, el traje hecho a la medida de cada quien. Habemos los que funcionamos de otra manera, hay los que funcionan de otra manera y hay los que funcionan de otra manera, debido al proceso que han vivido en sus contextos, ¿verdad? En sus espacios, cómo fueron tratados, cómo fueron castigados, cómo fueron premiados. Pero lo más importante que creo que se nos olvidó a todos, cuando yo tengo este síndrome, lo primero que tengo que hacer es exponerlo, hablarlo, lo estoy teniendo, lo tengo que exponer, ¿no? Nombrarlo, para que al nombrarlo no me domine totalmente desde nuestros defectos. Dicen que nuestros defectos se han convertido en un salteador rapaz, que va a salir en el momento que menos esperamos, ¿no? Se convierte en el salteador rapaz, reconocemos de dónde viene esta voz. Digo, yo lo diría con groserías, ustedes ya saben, y yo regularmente en este traje hecho a mi medida digo, esta voz no es mía, esta voz es de papá, o esta voz es de mamá, o de un maestro, o de una expareja, ¿no? Esta voz no es mía. Y entonces, en ese momento que lo expongo y empiezo a sentir esto, que esta voz no es mía, yo en ese momento me doy cuenta que estoy siendo el víctima del impostor, porque ese es el problema, me vuelvo víctima del impostor y empiezo a hacer las cosas con miedo.
Y mientras no se vea ese miedo y no empiece a regañar esa voz de papá, mamá, hijo, hija, porque yo inclusive hago una catarsis en el momento que la estoy sintiendo, catarsis emocional, ¿no? Donde volteo y le digo, a ver, y te callas, no soy yo, a mí no me va a fallar, porque yo sí soy grande, porque yo soy bueno, porque yo sí sé hacer las cosas, porque por eso he estudiado más de 20 años, porque por eso me puse una pared llena de certificaciones, porque ese soy yo, ¿no? Y entonces desde ahí comienzo a hacer este traje a mi medida, empiezo a recibir cuando termino esta parte, porque es algo muy importante que decía Edwin y que también quiero como acentuarlo, cuando termino esta parte y recibo los elogios y reconocimientos, tengo que aprender a no justificarlos. Gracias, 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 y no los justifico. No sé por qué yo regularmente, gracias coach, o gracias maestro por decirme esto, y siempre lo justificaba. Gracias de qué, con esa falsa, ¿cómo se le dice? Falsa humildad, ¿no? No, porque si yo al final de cuentas no hice nada por ustedes, etcétera, etcétera. Falsa humildad, pero le sigo dando como esa parte al síndrome. Bueno, y aquí cómo lo contrarrestamos, lo tenemos que contrarrestar con oxitocina. La oxitocina va a contrarrestar el cortisol. La oxitocina es una hormona del vínculo y de la seguridad. Se activa con contacto humano, con compasión y cariño real. ¿Cuál es la compasión? Acepto que tengo un problema y que todos lo tienen igual, ¿sí? O sea que no hay ningún problema. Hablar con alguien seguro o un terapeuta, que eso es lo más importante, nos va a ayudar a poder contrarrestar esta situación. Recuerda, cuando estás en ese proceso antes de entrar a trabajar, a hacer algo donde te esté dando ese síndrome del impostor, abrazos largos. Un abrazo de alguien, un abrazo largo, 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 largo. Una respiración profunda, que ahorita te voy a dar la respiración para que traigas lápiz y papel en este momento, cómo se hace una respiración profunda y hacer ese ritual de presencia, que fue lo que hicimos hace rato. Esta voz no es mía, esta es la voz de mi mamá, esta es la voz de mi abuelito, lo que hizo Edwin. Esa voz que dijo mi papá o que dijo mi mamá o que me dijeron en aquel momento, eso es un ritual de presencia, ¿sí? Eso nos va a subir la seguridad. Otra de las partes importantes es la serotonina, la hormona del reconocimiento interior. Se activa dando gracias. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por mis logros, gracias por mis no logros, validándome. Pero también necesito en esta parte de la serotonina, que era lo que hablaba de los alimentos, comer alimentos con triptofano. ¿Cuáles son? Plátano, cacao sin azúcar, huevo, nueces, salir al sol, ejercicio y lo que decías tú, sueño reparador. Eso nuestra serotonina nos va a traer tranquilos. Otra de la parte muy importante dentro de este espacio son las endorfinas. Darnos placer sano para poder tener la liberación emocional. Hay un ejercicio muy rápido antes de entrar a un auditorio que es así. Sonríe, sonríe. Y sonríes por 1, 2, 3, 40 segundos, 50 segundos y la risa sale de inmediato. El movimiento físico es muy importante para la liberación de endorfinas. Puedo irme inclusive a lo sexual, los orgasmos, la respiración intensa, la danza, el canto, sube las endorfinas. No se trata de que lo hagas en el momento, pero de que te vayas preparando para ir saliendo de este espacio. Ojo, aquí hay una parte muy importante. Hablábamos del mindfulness, del Wim-Hof, y bueno, pues como ustedes saben, yo soy el creador de Brit. Entonces, pues voy a hablar de Brit. Aquí vamos a hacer una respiración que va a regular nuestro sistema nervioso. La respiración es inhalamos 4, 1, 2, 3, 4. Retenemos en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y sacamos en 8 lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto lo hacemos por 10 minutos. Y le estamos diciendo y ordenando a nuestro cuerpo, no estamos en peligro. Esta respiración, digo, para la gente que ha tenido gatillazo o disfunción eréctil temporal, es una respiración para eso. En el momento que están ahí con la chica, cotorreando, que también es un síndrome del impostor ligero,
están cotorreando con la chica o algo así y sienten ese gatillazo, como les digo, es disfunción eréctil temporal o la disfunción de lubricación temporal, porque también ocurre eso con las chicas, hacemos esta respiración. 4 inhalaciones, 7 aguanto, 8 saco. 4 inhalaciones, 7 aguanto, 8 saco. Todo es por la nariz, ¿sí? Aquí le decimos al cuerpo, no estamos en peligro. Entonces, estas son herramientas que a mí me han funcionado. Una de las partes con las que también he trabajado es el agua de sal de mar en ayunas. Regula el cortisol y trabaja con el nervio vago. El día que quieran que trabajemos acerca del nervio vago, bueno, pues podemos hablar del nervio vago. Una de las cosas muy importantes es el omega 3, las píldoras de omega 3. Eso reduce la inflamación cerebral increíblemente. Como te decía, los alimentos con triptofano, que es el plátano, el aguacate, la nuez y el huevo, y tratar de comer o tomar cacao sin azúcar, que eso va a aumentar la dopamina y la oxitocina. Inclusive hay ceremonias de cacao, ¿no? Ceremonias de cacao que nos levantan luego la oxitocina, la dopamina. Entonces, ese es el proceso del trabajo con las herramientas que podemos usar. Tengo otra respiración que es de profunda, donde inhalas por la nariz 3 veces profundo, exhalas por la boca como un rugido, ¡ah! Y luego retienes así sin aire de 10 a 15 segundos. Lo vuelvo a repetir, 3. ¡Ah! Y aguanto 15 segundos. Y otra vez. ¿Qué pasa con esta respiración? Va a reiniciar el sistema límbico. Nos conecta al presente. ¿Sí? Es algo muy sencillo. El aire es la conexión de todo. Y aguanto. Esto nos va a reiniciar al presente. Y bueno, pues eso es parte de cómo yo he ido trabajando con la gente. Regularmente cuando la gente tiene este síndrome del impostor, perdón, entran en la enfermedad de ahora, ¿verdad? La más nueva que tenemos, que es la ansiedad. Y esto nos funciona para no caer en esos procesos ansiosos. Respirar. ¿Escuchó Dante? Por favor. Bueno, queridos, hay comentarios muy bonitos. Muchas gracias. Papacho para María Luisa, que está, vea, toda juiciosa. María Luisa es una crack. Clarita, Mauricio, bueno, todos estos